Fueron muchos los tesoros arqueológicos que, una vez descubierto o redescubierto el Nuevo Mundo, pasaron desapercibidos para aquellos navegantes portugueses y españoles del siglo XVI. Algunos, como las llamadas piedras de Ica, mantuvieron ocultos sus secretos hasta nuestros días, como si estos Supart tuviesen la extraña manía de dinamitar todas las cronologías de la historia del ser humano, como si estuvieran ahí con la clara intención de hacernos dudar. Tal vez, uno de los objetos fuera de tiempo más interesantes de la historia, sean las piedras de Ica. Las piedras de Ica son una colección de piedras del tipo andesita provenientes del Perú, clasificadas como Opart, objetos que no encajan en tiempo y espacio, y que según la ciencia considera un fraude, ya que la verdad que esconden esas piedras destruiría la historia tal y como la conocemos. La ciencia quedaría expuesta ante la posibilidad de que todo lo que nos tratan de contar sobre el ser humano son puras mentiras, aunque algunas se han podido datar con fidelidad por instituciones científicas españolas. Estas piedras se caracterizan por estar decoradas con supuestos antiguos dibujos de dinosaurios y artefactos tecnológicos avanzados. Las piedras de Ica son como una especie de canto robado que están marcados y pulidos, y que tienen unos extraños dibujos en su superficie. Lo increíble es que muchas de esas piedras muestran los diferentes estados del desarrollo de algunos dinosaurios. También algunos de sus dibujos muestran operaciones a corazón abierto. Los dibujos más sorprendentes son los que muestran a seres humanos cazando a dinosaurios como Triceratops o Plesiosauros. Todo esto se ve claramente en los dibujos, pero ¿cómo es esto posible, que estas personas hagan estos dibujos, si no los habían visto nunca? Las piedras muestran una auténtica batalla entre seres humanos y dinosaurios, algo que es totalmente imposible para la ciencia actual. Las historias que se cuentan en esas piedras de Ica es prácticamente ciencia ficción. Fueron descubiertas en Perú en 1966 por el Dr. Cabrera, hombre de ciencias que rápidamente se percató de que las escenas que contenían no podían haber sido descritas por una cultura anterior al descubrimiento. La mayor colección de esas piedras, más de 300, se encuentra hoy en día en Barcelona. Transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, lentes, catalejos e incluso telescopios. Para el Dr. Cabrera solo cabían dos opciones. O una antigua civilización poseía una tecnología capaz de romper con todas las cronologías oficiales de nuestra evolución, o alguien proveniente de las estrellas y de un mundo infinitamente más desarrollado que el nuestro les hizo entrega de estos conocimientos hace miles de años. Una de las piedras muestra a una mujer embarazada, y de la sangre de aquella mujer va una especie de sonda que está comunicada con otra persona a la que le están haciendo una operación de corazón. Cuando se descubrieron esas piedras, no se sabía que la sangre de mujeres embarazadas podría mejorar y evitar el tema del rechazo de órganos nuevos. Si tenemos que pensar de que hace miles de millones de años, alguien ya hacía trasplantes de órganos, y además el paciente no se moría, estamos hablando de alguien con una tecnología totalmente avanzada para su época, pero, ¿quién podía ser esta persona? ¿Acaso, seres extraterrestres proporcionaban esos conocimientos a seres humanos de aquella época? A principios del siglo XX se descubre el mecanismo de Antikythera, uno de los pocos Supart reconocidos y validados por la comunidad científica internacional. Una calculadora mecánica de bronce, cubierta de signos e inscripciones en griego antiguo, que fue diseñada para calcular con total precisión los movimientos del Sol, la Luna y de otros cuerpos celestes como Mercurio o Venus. Podía predecir eclipses e incluso mostraba órbitas de planetas desconocidos en las fechas en las que fue datado. El artefacto fue rescatado de las profundidades del mar, de los restos de una embarcación griega del año 150 a.C. ¿Cómo es posible que un mecanismo con un sistema de transmisión aparezca en la época de los griegos? Se supone que las cadenas de transmisiones aparecen durante la Revolución Industrial, hacia el siglo XVIII aproximadamente. Cuando ensamblaron todas las piezas, se dieron cuenta que el aparato era lo más parecido a un reloj astronómico, lo cual es imposible, ya que algo similar no aparecería hasta plena Edad Media.
es decir 2100 años más tarde, cuando empiezan a aparecer los primeros relojes mecánicos. El aparato presenta elementos del siglo XVI, pero cuando se ha puesto en marcha, se han dado cuenta que con el mecanismo de Antikythera, se pueden seguir el recorrido de planetas desconocidos hasta el siglo XVI. Por ese motivo es un OPART, un objeto fuera de tiempo y espacio, porque aparece en un contexto del siglo II a.C., una máquina en la que se puede observar el movimiento de planetas desconocidos entonces. Este gran hallazgo fuera de su tiempo, servía para calcular eclipses, el movimiento del Sol y de la Luna, fenómenos astrológicos como solsticios o equinoccios, y todo esto, en un tiempo en el que ese objeto no tenía que existir. ¿Qué hace una máquina propia de la revolución industrial en un barco anterior a nuestra era? Todo parece indicar que nuestros antepasados poseían un grado de conocimientos mucho más elevados de lo que podamos imaginar. Y siendo así, ¿quién puso en sus manos conocimientos del futuro? Para algunos, una inteligencia no terrestre pudo haberlos instruido. Para otros, deberíamos contemplar la posibilidad real de que pronto realizaremos viajes en el tiempo. Y para la mayoría, nos encontramos ante muchos interrogantes que simplemente no tienen explicación. 2 minutes, 10 seconds and counting. Oxidizer tanks from the second and third stages now have pressurized. T-minus 1 minute, 35 seconds. The third stage completely pressurized. T-minus. We read you, Tranquility, over. Cuando supuestamente aterrizaron en la Luna, y digo supuestamente, porque hasta el día de hoy no creo que lo hayamos hecho, pero, ¿qué pasa si fuera verdad, y hubiesen encontrado algo anormal? Y no hablo de un platillo volador, o algo extraterrestre, sino de algo más, algo que podría hacernos cuestionar la historia de la humanidad. Todo lo que necesitaban encontrar era un arañazo que fuera artificial, solo una marca artificial, algo que no debería estar ahí. Eso cambiaría todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y sobre todo el universo. La idea de que podamos encontrar uno de estos arañazos, no solo sobre una piedra terrestre, sino sobre alguno de los cuerpos celestes a los que poco a poco vamos acercándonos, es lo suficientemente inquietante como para que incluso la Asamblea General de las Naciones Unidas haya llegado a contemplarla. En 1992, el profesor Richard Hoagland expuso para la Asamblea todos los datos conocidos hasta el momento acerca de los restos arqueológicos con los que ya se habían topado algunas de nuestras sondas espaciales. Hoagland fue compañero de la universidad del famoso astrofísico Carl Sagan. Trabajó como consultor para la NASA y para la cadena de televisión CBS, acompañando todas las grandes misiones espaciales, como la Mariner, la Voyager o la Pioneer. Pero fue la misión Viking, la que tras fotografiar sobre Marte una serie de formaciones rocosas muy similares a un rostro humano, y lo que parecía ser las ruinas de una antigua civilización junto a una gigantesca pirámide, lo que llevó a Hoagland a especializarse en esta nueva modalidad de arqueología.